Sabemos que la neumonía asociada al ventilador pues es una neumonía pues adquirida durante la atención hospitalaria. Es un problema común y es un problema grave que produce, cuyo mayor riesgo pues es la muerte en el paciente, y de allí que el diagnóstico preciso es muy importante para que se puedan instituir el tratamiento adecuado, temprano, y al mismo tiempo evitar pues el uso excesivo de antibióticos y en consecuencia pues la resistencia de los mismos. Pero lo más importante de este tema es la prevención, es cómo prevenir, cómo colocar en práctica todas las distintas actividades recomendadas que han funcionado pues para disminuir la incidencia de este problema. En el día de hoy nos acompaña la profesora, la doctora Sandra Fabiola Casas Ramírez. Ella es presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales también en Esterilización. Es auditor de centrales de esterilización para América Latina y Asia, con una experiencia más de 15 años como jefe de enfermera en este proceso. Ella pues es licenciada en enfermería, especialista en cuidado intensivo, en administración y docencia en enfermería, y bueno, con múltiples certificaciones en todo el tema de las buenas prácticas en atención en salud. Entonces ella pues nos va a comentar su experiencia, lo que ha sido desde la perspectiva en la que ella pues ha trabajado y donde ha basado su mayor experiencia como profesional, liderando todos estos procesos de seguridad y prevención de la infección en unidades de cuidados intensivos. Y nos acompaña pues con el tema, como les había comentado, el método, la prevención de neumonías asociadas al ventilador mecánico. Entonces, doctora, sea usted muy bienvenida, nos place que nos esté acompañando hoy y esté pues dándonos a conocer todo ese cúmulo de experiencias que seguramente a muchos de los que estamos aquí en este momento pues conectados nos va a servir para la práctica diaria y mejorar así la seguridad de los pacientes y por supuesto los mejores resultados en salud. Muchas gracias. Primero que nada por la invitación. Bueno, obviamente una felicitación por el Día Mundial de la Enfermera. Y bueno, en mi experiencia en la aplicación de sistemas de prevención de infecciones asociadas a la atención, pues esto del método Bundle para la prevención de las infecciones, pues, o paquetes de medidas, que sería la traducción, pues es un mecanismo que está basado en evidencia y que nos va a permitir bajo esta metodología saber cuáles son entre 5 y 7 medidas aceptadas y aprobadas para poder ser aplicadas. Lamentablemente, bueno, es algo que ahorita vamos a hablar, pero tiene que ser así, como una metodología. Bueno, ya me presentaron y el objetivo pues es establecer de acuerdo a los factores de riesgo del paciente y también básicamente factores de riesgo condicionados al paciente, cuáles son las medidas basadas en evidencia científica en las cuales debemos de basar las estrategias para las 4 principales infecciones asociadas a la atención. A mí me pidieron que hablara de neumonías específicamente, pero me voy a permitir hablar de las 4 principales, sobre todo para establecer qué es el método Bundle y cómo podemos aplicarlo. El bundle, o bueno, bundle en español, bundle en inglés, es una forma estructurada que se ha establecido a través de equipos interdisciplinarios de estudio y de análisis de causas de infecciones
que se basan en prácticas aceptadas para mejorar los procesos de atención a los pacientes. Antes que nada, son prácticas basadas en evidencia científica, basadas en metaanálisis, basadas en lo que ya está escrito, documentado y aceptado, por ejemplo, por el CDC o por la Organización Mundial de la Salud, para poder aplicar en la prevención de un tipo específico de infección. Generalmente son entre 4 y 7 medidas que se deben de aplicar en forma colectiva. ¿Esto qué significa? Que se aplican todas o no se aplica ninguna. Por eso son de manera colectiva, es decir, de manera aislada, el resultado no va a ser adecuado. Es más, no se podría medir el resultado porque la evidencia ha demostrado que aplicando este paquete de medidas es como puede funcionar. Y además, ya son procesos confiables en los cuales se logra promover el riesgo de infección o la misma infección. El nombre de bundle viene de la traducción de combo o de paquete. Entonces, en el año 2006, el doctor Peter Pronovost fue el primer médico que empezó a hablar de los bundles e incluye esto el concepto de todo o nada. Y lo que hace es desarrollar los paquetes de cuidado para la inserción y manejo de catéteres venosos centrales. Fue el primer bundle que existió y cuando probó su eficiencia, pues empezaron a analizar otras infecciones. Y el concepto de todo o nada nos dice que funciona más un paquete de medidas que ya está armado que hacer medidas por separado o esfuerzos aislados. Comúnmente en los hospitales, en terapias intensivas, en medicina interna o en terapias neonatales, pueden existir los mismos tipos de infecciones asociadas a la atención. La diferencia es que no todos establecen las mismas medidas. Por ejemplo, los neonatólogos son muy precavidos para la aplicación de tratamientos antimicrobianos. Y en terapias intensivas, los médicos a veces son muy arriesgados en las terapias intensivas para adultos. Entonces, a lo mejor en la terapia intensiva, como un protocolo de atención para sus pacientes, pues en cuanto el paciente llega, le establecen un tratamiento de antibióticos y a veces le dan antibiótico, antimicótico y antiviral, aunque el paciente no haya tenido ni siquiera un cultivo positivo para decir que puede ser una infección o qué tipo de microorganismo es el que está generando la fiebre. Entonces, a veces el esfuerzo aislado de diferentes medidas de atención para un mismo tipo de infección, pues no nos da los resultados que estamos esperando. Y sucede lo mismo cuando en la misma unidad pues no tenemos un protocolo de atención y cada quien hace diferentes acciones y no tienen un cuadro establecido, por ejemplo, de antibiótico terapia y entonces pues el resultado nunca va a ser adecuado. Entonces, por eso el concepto de todo o nada nos dice que se aplican todas las medidas a todos los pacientes y que aplicarlas como un paquete es lo que da el resultado, no aplicarlas de forma aislada y que se debe de hacer de la misma manera en todo el hospital. Entonces, el bundle es un conjunto de prácticas necesarias basadas en evidencia científica. Además, nos permiten atender de forma segura y eficiente la prevención de la infección. Aquí es muy importante recordar que no estamos hablando de una infección ya establecida en donde el paciente ya tenga síntomas, tenga fiebre, etcétera, sino de un método de prevención. Si nosotros pensamos en prevenir, pues siempre vamos a tener mejores resultados. Entonces, estos bundles son para prevención. Y deben de cumplirse todos los componentes elevando el nivel de evidencia. Y esto significa
que todo lo que nosotros hagamos puede seguirse documentando para agregar a la evidencia que ya existe y fortalecer estos estudios o los metaanálisis. Y además, se establece en los pacientes que tienen diferentes o diversos factores de riesgo, pero enfocados al mismo tipo de infección, porque en los estudios que se han hecho está demostrado que aunque el paciente pueda tener diferente edad, por ejemplo, o diferentes días de estancia hospitalaria, o por ejemplo, diferente médico que instaló el catéter o diferente sitio de infección, etcétera. En ese sentido, los factores pueden ser diferentes porque lo que se está tratando es de prevenir el tipo de infección, no nada más basándonos en las condiciones del paciente. Entonces, los paquetes de medidas son pequeños paquetes que, como ya mencioné, están asentados en una fuerte evidencia, se aplican todos y además deben de aplicarse todo el tiempo en todos los pacientes, en todas las áreas de riesgo. ¿Cuál es uno de los factores que han hecho que no exista digamos, la aplicabilidad necesaria o suficiente en los hospitales, por lo menos hablando de las metodologías que se han utilizado en México por la Dirección General de Educación y Calidad en Salud? Entonces, esas medidas, o lo que ha sucedido, perdón, es que las instituciones establecen el paquete de medidas solamente, por ejemplo, para terapia intensiva, pero ese, por ejemplo, un paquete de medidas para prevención de infección o de bacteremia asociada a catéter venoso central, puede tener el paciente el catéter central en áreas de cirugía, en áreas de medicina interna o en áreas de terapia intensiva, pero lo aplican solamente en las áreas de terapia intensiva y no en el resto de los servicios. Eso ha hecho que, por supuesto, no se pueda medir de manera adecuada la eficacia de el paquete porque a lo mejor el paciente estuvo en terapia intensiva, ahí se aplicaron el método bundle y cuando sale a medicina interna para continuar su recuperación, ahí se deja de aplicar y entonces ahí es a donde se genera la infección. Por eso son todos los pacientes en todas las áreas, en todos los momentos. Y sabemos que existen 4 principales tipos de infecciones asociadas a la atención por su prevalencia en los hospitales, por la incidencia, y que son bacteremias asociadas a catéteres, neumonías nosocomiales, infecciones de vías urinarias e infecciones de sitio quirúrgico, y son en las que principalmente se han generado estos paquetes de medidas. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que estas infecciones son las que más muertes han causado. Sabemos que las estadísticas nos siguen arrojando que entre el 5 y el 10% de los pacientes hospitalizados van a presentar este tipo de infecciones y que el costo para los servicios de salud y para los profesionales de la salud pues es muy elevado. Entonces, lo mejor pues siempre será prevenirlos. Y muchas infecciones pueden ser evitables o pueden ser prevenidas y cada infección es potencialmente prevenible a menos de que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, pues Ofrecemos disculpas, parece que se le fue el audio a la doctora Fabiola. Esperemos que se vuelva a conectar nuevamente. Mientras la doctora Fabiola se conecta, agradecemos a todos y a todas que por favor vayan formulando sus preguntas, pueden formularla al chat o al final de la conferencia lo pueden hacer también de manera personalizada, abriendo sus micrófonos. Entonces esperemos que superemos esta dificultad con el internet.
Hola. Hola, doctora. Ay, una disculpa, Bienvenida. Sí, se cayó el internet y me sacó. sí. Hubo una dificultad, pero ya estamos Sí, aquí todos sí, perdón. esperando. Ya puede continuar, Bueno, retomar. gracias. Bueno, Bueno, entonces estábamos hablando de que las infecciones en general van a ser prevenibles. Por ejemplo, ¿qué infección podría no ser prevenible? Pues una infección de sitio quirúrgico, de una cirugía séptica o de una cirugía contaminada, en donde las condiciones propias del paciente, porque ya tenga una herida con necrosis o una herida tratada con retardo o una fractura expuesta que ya tiene muchos días y que no se ha cuidado, o una víscera perforada, cosas por el estilo, ya son cirugías que no las podemos prevenir porque el paciente ya llegó con la infección. Pero en general, las infecciones asociadas a la atención son todas prevenibles. Entonces, algo que es relacionado absolutamente a todas las cirugías, pues es el hecho de entender que tenemos mecanismos de transmisión que son fundamentales y que son en los que primero debemos de basar nuestra práctica independientemente del tipo de infección. Una de ellas es el lavado de manos. Bueno, acaba de ser el Día Mundial del Lavado de Manos y es increíble porque desde el año 2005 se han establecido las campañas por la Organización Mundial de la Salud, la campaña de atención higiénica es atención segura y todos los demás. Y básicamente seguimos sin entender que el lavado de manos sí es un mecanismo realmente confiable para prevenir la transmisión de una infección. Mis manos son un reservorio, los anillos, los relojes y absolutamente todo lo que tenga en las manos es un reservorio. No me puedo quitar las uñas, por ejemplo, pero sí las puedo tener cortas y sí puedo hacer la higiene de las manos con la técnica correcta y en los momentos correctos. Entonces, una superficie, las manos del personal pueden contaminarse de las superficies o pueden contaminar a su vez otras superficies. Estos son mecanismos de transmisión indirecta, pero también tenemos mecanismos de transmisión directa en donde las manos se pudieron haber contaminado con un mismo proceso y después, si no lavo mis manos, voy a ir a generar una inoculación de un sitio que debió de haberse mantenido en las condiciones más asépticas posibles. Y entonces estoy teniendo un mecanismo de transmisión directa. Y aquí es muy importante entender que todos los factores de riesgo para estos 4 tipos de infecciones se van a generar en pacientes que son susceptibles. ¿Qué puede hacer que ese paciente sea susceptible? El mismo estado de estrés en el que el paciente se encuentra en el momento de la atención que le estamos dando, por ejemplo, en una cirugía programada, ya es un factor que va a generar una baja en las defensas del organismo y obviamente hace que el paciente sea susceptible. ¿Qué otras cosas hacen que sean susceptibles los pacientes? Las invasiones al organismo. Si nos fijamos, las neumonías están asociadas en general a la ventilación mecánica, las bacteremias a la colocación de accesos vasculares centrales, la cirugía, pues obviamente la infección de sitio quirúrgico, pues a la intervención en el organismo, a la ruptura de la barrera más grande del organismo ante los medios externos, que es la piel, y obviamente a la introducción al organismo de instrumentos y de dispositivos que pueden tener múltiples condiciones y que pueden estar generando que existe una infección por contaminación. Y en el caso de la infección de vías urinarias, pues obviamente el uso de catéteres urinarios con técnicas inadecuadas. Entonces, el paciente va a ser susceptible por la patología, por los días de estancia que son muy importantes, por lo menos en la infección de sitio quirúrgico está demostrado que cuando el paciente se encuentra más de 48 horas hospitalizado, el riesgo de infección en sitio quirúrgico se incrementa en un 50%.
La edad es fundamental y en este caso también los niños son susceptibles de infecciones, pero los pacientes de más de 60 años tienen todavía más riesgo en algunos tipos de infecciones. Entonces, por eso es tan importante analizar siempre cuáles son los factores de riesgo de la infección asociados a el paciente, porque es ahí a donde debemos de poner atención. No es justificable decir que porque el paciente tenía factores de riesgo se infectó, porque nuestro pensamiento debería de ser, si el paciente es susceptible a la infección, a este paciente es al que más tengo que cuidar porque es el que tiene mayor número de factores de riesgo. Y algo muy importante es que cuando tenemos menos del 50% de apego a la campaña o a la técnica de lavado de manos, pues siempre se incrementa el riesgo de infección. Y bueno, también tiene que ver las técnicas de limpieza y desinfección de las áreas. Aquí es muy importante entender que todo lo que tenga que ver con control ambiental hospitalario es fundamental. Calidad de agua, calidad de aire, limpieza y desinfección de áreas y superficies es fundamental. Aquí tienen un ejemplo de un hisopado, de un cultivo en una mesa donde el paciente come, una mesa puente, y antes de limpiarla tenía menos microorganismos que después de limpiarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo estamos limpiando con paños que quizás no sean los adecuados, lo estamos limpiando con material, con desinfectantes que no tienen la concentración ni la dilución correcta, y lo estamos limpiando con unas técnicas inadecuadas, como por ejemplo el hecho de desinfectar sin haber lavado previamente, o desinfectar con desinfectantes de bajo nivel, como los cuaternarios de amonio, que pueden estar reproduciendo pseudomonas incluso antes de haber antes de haber utilizado ese desinfectante, y entonces es un riesgo importante. Lo mismo sucedería con las manos. Las manos pueden estar contaminadas y recontaminar otras superficies. Ustedes están muy habituados a esta clasificación porque la mayoría de los conceptos y de las charlas que ustedes imparten, pues tienen o están basadas en evidencia científica. Entonces, cuando nosotros buscamos cuáles son los mecanismos de prevención basados en esa evidencia, pues siempre tenemos que buscar la consistencia de la recomendación y la calidad de la evidencia. Y obviamente, pues tendríamos que establecer prácticas que tuvieran categorías 1A para que fueran el nivel más alto de recomendación y de evidencia científica, y de ahí en adelante ir discerniendo qué es lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en esta famosa en este famoso antiséptico que todo mundo quiere utilizar por moda, como el gluconato de clorhexidina, si nos vamos a revisar los documentos de la Organización Mundial de la Salud en relación a prevención de infección de sitio quirúrgico, nos vamos a dar cuenta que la Organización Mundial de la Salud, en todos los estudios que presenta en el Manual de Prevención de Infección de Sitio Quirúrgico, jamás va a recomendar un solo antiséptico. La Organización Mundial de la Salud nos dice: todos los antisépticos han sido eficientes. La evidencia para recomendar uno sobre otro no es suficientemente fuerte para poder decir que ese antiséptico es mejor. Por lo tanto, puede usar gluconato de clorhexidina o yodopovidona o soluciones yodadas. ¿Por qué razón? Pues porque no existe una evidencia más fuerte que la otra, y sobre todo en el caso de los antisépticos, en donde interviene mucho la calidad de la piel del paciente, por ejemplo, condiciones como la obesidad o la diabetes, en donde puede haber mayor cantidad de grasa o mayor cantidad de sudoración, y entonces pues ahí estamos teniendo factores que afectan la eficacia del antiséptico. Así que la mayoría de estudios que existen de antisépticos nos están diciendo que depende mucho de la piel del paciente la eficacia del antiséptico. Entonces, por eso es importante buscar siempre
la evidencia científica y no dejarnos llevar solo por las recomendaciones de los fabricantes de estos productos. Bueno, si pensamos en bacteriemias asociadas a accesos venosos, que había explicado que fue el doctor Pronovost, fue el primer protocolo que hizo, el primer bundle o paquete de prevención que hizo, pues él habla de 6 factores, perdón, que están relacionados a esta infección. El primero es el lavado de manos. Después el uso de barreras de máxima protección para colocar el catéter. Y aquí es muy importante entender cuando nos referimos a barreras de máxima protección, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando del equipo de protección personal para nosotros, estamos hablando de los equipos que sí pueden ser también de protección, pero que van a estar enfocados a prevenir la infección en el paciente. Nada más a protegerme yo. Entonces aquí es muy importante entender que nosotros como personas, como organismos vivos, somos generadores de contaminación a cada momento porque nuestro organismo está lleno de microorganismos en la piel, en la boca, en el cabello, en cada parte de nuestro cuerpo hay microorganismos y que con cada cosa que nosotros hacemos, con cada manipulación, podemos estar, por supuesto, generando esa contaminación. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar en el uso de barreras de máxima protección para proteger al paciente. El uso de clorexidina alcohólica para la antisepsia de la piel y ahorita voy a explicar por qué en este caso, en este bundle específico, están usando el gluconato de clorexidina. Algo importante es la selección adecuada del sitio de inserción, la verificación diaria de la necesidad o no de continuar con el acceso venoso central y la verificación diaria de las condiciones en las que se encuentra el catéter. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre vamos a iniciar con los aspectos básicos. Nosotros pensamos, hay que regresar a los básicos, porque los básicos son higiene, asepsia, antisepsia, control ambiental, y a veces pensamos en procesos que son sumamente exhaustivos, pero que realmente no están dándonos la eficacia que buscamos. Entonces, antes que nada, higiene adecuada de manos antes de realizar el procedimiento, obviamente después de haber reunido el equipo de protección personal y haber puesto en la posición adecuada al paciente una vez que se seleccionó el sitio de inserción, porque si no, pues a lo mejor ya me lavé las manos, pero luego reuní el material y me las volví a contaminar, o ya me lavé las manos, pero al tratar de darle posición al paciente, pues al acomodarlo ya hice manipulación y me las volví a contaminar. Entonces, es importante hacer uso de este análisis de los 5 momentos para el lavado de manos y entonces antes de hacer el procedimiento, incluso si me voy a poner en los equipos de máxima barrera, tengo que hacer lavado de manos. Después la antisepsia de la piel. Y aquí también es muy importante hacer notar cosas específicas. Por ejemplo, no basta con aplicar la clorexidina. Antes tendría que haber hecho la higiene de la piel a través de la aplicación de una técnica de asepsia con jabón quirúrgico para limpiar la piel, retirar la suciedad y después dejar que el antiséptico actúe de manera eficaz. También las medidas de barrera máxima durante todo el procedimiento, el retiro del catéter venoso central cuando ya no es necesario tenerlo. En muchos lugares todavía ahorita con todas las clínicas de catéteres y todos los protocolos que existen, en muchos lugares siguen dejando el catéter cerrado, heparinizado por si se ocupa, pero esto no es adecuado porque seguimos teniendo una vía de entrada directa del exterior hacia el organismo del paciente y las manipulaciones, el mal cuidado de ese acceso venoso van a poder generar contaminación y entonces obviamente infección.
La preferencia en el sitio de inserción, en donde la mejor la alternativa, si es posible, será subclavia, y el manejo asertivo de los catéteres, es decir, la manipulación, solamente la manipulación necesaria, no dejarlos descubiertos, no estar quitando los equipos, etc. El objetivo, pues siempre será bacteremia cero. Entonces se desarrolla todo un protocolo en donde se hacen en 3 etapas, en donde vamos a ver antes de colocar el catéter qué es lo que tenemos que hacer. Por eso dice ahí, reúna todos los materiales, use un carro exclusivo para hacer este procedimiento, por ejemplo, no toque las superficies ni manipule los materiales después de haberse lavado las manos. Durante la inserción o cambio de un catéter venoso deben de colocarse máximas barreras de protección que incluyen los guantes, la bata, el cubrebocas y el gorro. Y aquí es muy importante que estas barreras máximas que están mencionadas no sean solamente para la persona que va a colocar el catéter, sino también para quienes lo están ayudando. De hecho, en todos los protocolos deberíamos de restringir la cantidad de personas que están dentro de un procedimiento, porque a mayor cantidad de personas también hay mayor cantidad de contaminación en el ambiente. Entonces, debo de reducir la cantidad de personas y al mínimo. Si el médico está colocando el catéter y tiene a un ayudante, pues ese ayudante debe de ponerse exactamente el mismo equipo de protección personal. Y si tiene a una persona que está pasándole los materiales, también debe de utilizar quizás no bata, pero sí por lo menos el gorro, los guantes y el cubrebocas. En este protocolo recomiendan el uso de clorexidina al 2% o yodopovidona para la preparación antiséptica de la piel. ¿Por qué puede ser clorexidina o yodopovidona? Porque básicamente la diferencia entre una y otra es el tiempo residual. El tiempo residual es el lapso en el cual el antiséptico sigue haciendo su efecto sobre la piel una vez que se aplica. En ese sentido, la actividad residual del antiséptico, en el caso de la yodopovidona, puede ser aproximadamente de 10 horas, en el caso de la clorexidina, de 13 a 15 y en algunas concentraciones hasta 20 horas. Por supuesto que no nos vamos a tardar 20 horas colocando el catéter, pero se recomienda un antiséptico con una actividad residual prolongada. Respetar la técnica de aplicación del antiséptico, es decir, de lo limpio a lo sucio, de lo proximal a lo distal, del centro a la periferia, y no volver a pasar la misma superficie sobre la piel 2 veces. Algo muy importante es el tiempo de absorción de la piel luego de la aplicación del antiséptico. A veces, en cuanto se coloca el antiséptico, se colocan también los campos para cubrir ese sitio y el campo absorbe el antiséptico y ya no dejamos que exista la penetración sobre la piel. Es importante que penetren los poros porque cuando se coloca el catéter y se hace la punción, al hacer punción podemos estar haciendo arrastre de microorganismos que están en los poros de la piel hacia el interior del torrente sanguíneo. Y entonces ahí estamos generando un riesgo de infección. El profesional, ya lo había mencionado, también debe de usar la técnica máxima de barrera. Después, durante la inserción, hay que cuidar que todo el procedimiento se realice con técnica aséptica y si esa técnica por alguna razón se rompe, pues lo que tenemos que hacer es reportarlo como una falla en el proceso para dar mayor vigilancia a ese paciente en el cual se rompió la técnica. Cubrir el catéter con un apósito estéril y aquí vamos a generar una controversia. Yo les estoy hablando de un bundle en específico que está descrito, pero en ese bundle
proponen que se coloque una pequeña gasa estéril en el punto de inserción para favorecer la coagulación. En algunos otros protocolos o en algunos otros documentos se niegan a la colocación de la gasa porque puede ser una condición que genere infección. Eso no tiene suficiente evidencia para decir que una gasa que sí está estéril, que se manipuló con cuidado, pueda generar la infección y sí nos puede ayudar a hacer hemostasis. Use el menor número de lúmenes posibles y si una luz no va a ser usada de manera continua, deberá de ser heparinizada y mantenerse cerrada. Hay que tomar los rayos X de control de la punta del catéter porque esto nos permite no solamente identificar en dónde está, sino también identificar que no se haya movido en un momento determinado donde tengamos que investigar qué es lo que está pasando con el catéter. Después, para mantener el catéter venoso central, hay que realizar la manipulación cuidadosa de todas las conexiones con la técnica adecuada, de preferencia una técnica aséptica o no de preferencia, sino estrictamente una técnica aséptica y evitar manipulaciones innecesarias o esto de estar quitando y poniendo los tapones del catéter y tener a veces tapones ahí en un caldo de cultivo, en un cuaternario de amonio o en un torundero con alcohol, esperando para volverlos a colocar cuando quito la guía. Entonces, aquí es muy importante la manipulación adecuada y la mínima manipulación de todas estas conexiones. Todo el tipo de estos accesos debe de realizarse adecuadamente y hay que desinfectar las vías que se van a utilizar con alcohol isopropílico al 70% antes de la manipulación. También hay que vigilar diariamente el punto de inserción, evitando que existan secreciones o vigilando que existan secreciones y a la menor presencia de secreciones, ese catéter debe de ser retirado y debe de ser cultivado para saber qué microorganismo hay y poder dar el tratamiento. Sobre el apósito estéril del catéter y en el expediente la fecha de inserción, quién lo insertó y hacer toda una trazabilidad de esa colocación en donde se ponga la persona, la fecha, si hubo alguna observación sobre esa inserción, el catéter, el número de lote del catéter, etcétera, porque en el momento de que el área de control de infecciones tenga que investigar, toda esta información es necesaria. Es necesario retirar los lúmenes o catéteres que no se estén utilizando y de hecho, como decía en una diapositiva anterior, no poner catéteres de triple lumen solo porque sí. Antes de colocar el catéter debe de haber un análisis de cuál es el objetivo del catéter, cuánto tiempo posiblemente esté y entonces saber qué número de lúmenes voy a colocar. Se recomienda en este protocolo el cambio de los conectores del sistema de perfusión cada 72 horas, pero si estamos utilizando o se está ministrando al paciente nutrición parenteral, lípidos o propofol, el cambio debería de ser cada 24 horas por el contenido de estas soluciones. Y quiero que observen que cuando hablamos del cambio cada 72 horas, se tiene una recomendación 1A, cuando hablamos de la NPT y lípidos y propofol, es una recomendación 1B. Vigile que los sistemas de infusión endovenosa no tengan infiltraciones y mantenga el circuito cerrado cuando esto no se esté utilizando. El término curación a mí no me gusta, pero en muchos lugares se sigue usando. A mí me gusta más hablar de antisepsia del catéter y entonces para esto se debe de realizar la antisepsia cada 7 días. Si no amerita un procedimiento antes, porque por ejemplo el paciente haya estado diaforético y el apósito se haya despegado, o haya estado en un estado de excitación que haya generado que el apósito estéril se despegue y tengamos que realizarlo antes, ¿no? Estamos hablando de una condición general, pero hay
que observar las especificaciones hacia cada paciente. Entonces, realice la curación cada 7 días, lávese las manos antes de manipular el catéter, use barreras máximas para realizar la antisepsia, retire el apósito adhesivo y las gasas de la zona de inserción, cuidando de no tirar ese apósito, porque el apósito nos va a dar datos, entonces necesitamos ya después verificar esos datos. Valore el estado del paciente y de la piel para determinar signos de alarma. ¿Cuáles son signos de alarma? Por ejemplo, eritema, edema o exudado. Hay que evaluar si el punto de fijación está flojo o ausente. Aquí tenemos una fotografía de algo que podemos ver de manera muy común. Se le dieron 2 puntos, pero puede ser que este punto se haya roto, se haya zafado o que ya tiene tantos días que el hilo se dañó. Y entonces, pues si está flojo o está ausente, esto se tiene que cambiar. Ante la presencia de exudado, siempre se deberá tomar cultivo. Eso no depende de lo que el médico nos diga, sino que siempre debe de ser por protocolo la toma del cultivo para identificar al microorganismo causal de la infección. Retírese los guantes, lave las manos y coloque guantes estériles nuevamente porque solamente estábamos haciendo antisepsia. Y entonces, como hubo exudado además, debemos de asumir que ese sitio ya está contaminado, por lo tanto los guantes también. Y una vez que hago la antisepsia, debo de cambiarme los guantes para después volver a hacer la técnica adecuada y fijar el apósito ya sin contaminación. Limpie con una gasa empapada en alcohol desde el punto de inserción hacia afuera 3 veces. Repita el procedimiento con hisopos empapados en yodo povidona o con hisopos de gluconato de clorhexidina. Cubra con apósitos estériles y coloque sobre el apósito la fecha de colocación y la fecha de curación. Entonces, este bundle es solo, o sea, es todo un procedimiento donde ya se identificaron las 7 acciones que se van a llevar a cabo y de ahí se debe de desarrollar el procedimiento estandarizado para la prevención de esta infección. Si habláramos de infección de sitio quirúrgico, pues también es importante, además del análisis de todos los factores o todos los daños que puede generar esta infección, que van a ser básicamente los mismos, las afectaciones al paciente, a la familia, a las instituciones, la pérdida de muchísimo dinero, pues además de eso también es importante analizar 3 cosas. Los aspectos asociados al paciente, los aspectos o factores causales asociados al proceso y los que están asociados a el medio ambiente. Y en este caso, en el caso de las infecciones de sitio quirúrgico, es muy importante que nosotros podamos tener un análisis del tipo de infección que se puede estar generando. Por ejemplo, si es una cirugía limpia o es una cirugía limpia contaminada o es una cirugía contaminada o séptica, porque eso va a determinar mucho el riesgo del paciente. Aquí tenemos diferentes factores asociados a esta infección. Por ejemplo, tenemos factores asociados al paciente como la edad avanzada. Como ya había mencionado, pacientes mayores de 60 años incrementan un 50% el riesgo de adquirir una infección en sitio quirúrgico. Los pacientes diabéticos, también ahí es muy importante el control de la glucosa transoperatorio con insulina intravenosa, porque la ventilación mecánica, el tipo de anestésicos que se utilicen, algunas otras condicionantes como el estrés, pueden ser que eleven la glucosa durante la cirugía y que no sea suficiente la administración de hipoglucemiantes orales como el paciente los toma siempre. Así que lo más adecuado es una infusión de insulina intravenosa. Y eso se debe de evaluar y debe de estar también en un protocolo de prevención de infección de sitio quirúrgico. La obesidad, por supuesto, la colonización nasal con Staphylococcus aureus en algunos tipos de cirugías como cirugías de tórax,
en donde el mismo paciente a través de la respiración está contaminando. Infecciones a distancia que tienen que ver con operar pacientes que tengan ya una infección, por ejemplo, vaginal o en vías urinarias o en la boca, etcétera, y esa infección se va a ir a el sitio quirúrgico, ya sea porque nosotros mismos la llevamos a través de las manos o de algunos elementos de trabajo o el mismo paciente la transportó. El índice de riesgo anestésico mayor a 2, que tiene que ver con enfermedades concomitantes como cáncer, insuficiencia renal, cualquier otra cosa. Y las cirugías que son de emergencia, en donde el paciente no ha podido ser estudiado, no ha podido ser premedicado con un antibiótico profiláctico y, por supuesto, el tipo de herida. Esos son factores de riesgo que nosotros debemos de identificar. Por eso el trabajo de las enfermeras perioperatorias es tan importante en la identificación de estos factores de riesgo relacionados al paciente, y por eso es tan importante que la enfermera conozca al paciente antes del proceso y sepa o pueda tener acceso al expediente. También hay factores asociados al proceso, por ejemplo, estadías preoperatorias prolongadas. Mencioné al principio que más de 48 horas de estancia operatoria siempre va a ser un factor de riesgo. Hacer tricotomía está contraindicado en la actualidad, primero porque no hay una evidencia de que hacer tricotomía prevenga ningún tipo de infección, pero sí hay evidencia de que hay mayores riesgos de infección del sitio quirúrgico a través de la tricotomía, del rasurado, de las cremas depilatorias, y entonces las tasas de infecciones se incrementan o se disminuyen mientras menos toquemos la piel y solamente hagamos la técnica antiséptica adecuada con el antiséptico correcto. El personal de quirófano que puede estar inoculado o infectado, no dar antibiótico profiláctico en el sentido estricto del antibiótico profiláctico como un antibiótico que se va a colocar en el paciente 1 hora antes de la cirugía por la vía correcta, en la dosis correcta y el antibiótico correcto dependiendo del órgano o sistema que se va a intervenir. Y estas prácticas absurdas de poner antibióticos tópicos en órganos, eso es inadecuado, no tiene evidencia científica y no ha sido comprobado hasta el día de hoy. También la falta de asepsia quirúrgica, el uso de drenajes, por supuesto, hipotermias, hiperglicemia intraoperatoria y la duración de la cirugía, así como la experiencia quirúrgica. Está determinado que el médico es un factor de riesgo porque mientras menos experiencia, pericia, cuidado, habilidad tenga, pues más va a afectar los procesos o las técnicas de asepsia quirúrgica o de control quirúrgico en el entorno del paciente. Y hay algunos que son factores asociados al medio ambiente y solamente son 2. La contaminación del aire, que es el que transporta a los microorganismos, y las fallas en los sistemas de esterilización. Entonces aquí tienen un ejemplo de un bundle, pero ese bundle está hecho para cirugías colorectales. Bueno, antes de eso hay que establecer cuáles son las medidas basadas en evidencia relacionadas a los factores de riesgo. Si yo estoy hablando de factores de riesgo del paciente y dijimos infecciones a distancia, pues hay que erradicar infecciones activas antes de operarlo, disminuir la estadía preoperatoria, no hacer tricotomía, compensar la diabetes, dar antibiótico profiláctico de acuerdo a los protocolos que ya están establecidos y que son universales, y evaluar la experiencia quirúrgica. Si hablamos de los factores relacionados al proceso, personal sin infecciones activas, técnicas asépticas, control estricto de glucosa, no exceder el tiempo de cirugía. Y si hablamos de factores de riesgo relacionados a estos también son de proceso, proteger con un apósito estéril por 24 o 48 horas, una incisión que fue cerrada primariamente, lavar las manos antes de tener contacto con la herida quirúrgica, usar una técnica estéril cuando se cambie el apósito y educar al paciente y a la familia sobre la manera como debe de cuidar esa herida. Entonces, cuando hablamos de un bundle para prevención de infección de sitio quirúrgico, tenemos que considerar 2 aspectos.
El primero son los factores de riesgo de los que ya hablé. Hay que estudiar al paciente para saber si esos factores de riesgo están presentes. Y el otro es el tipo de procedimiento. Ya había mencionado cirugía limpia, limpia contaminada, contaminada o séptica. ¿Cuál es la diferencia? Una cirugía limpia básicamente es una cirugía en donde no intervenimos ningún órgano que tenga contaminación por su propia naturaleza. Por ejemplo, no intervenimos orofaringe, no intervenimos ninguna parte del aparato gastrointestinal ni de las vías urinarias. Así que si hacemos una cirugía de oftalmología, de neurología, hacemos una cirugía abdominal como una hernioplastia, las cirugías de ortopedia mientras no sea de trauma, todas esas cirugías en general son limpias. La limpia contaminada es cuando sí intervenimos algún órgano como orofaringe o intestino, etcétera, pero el paciente ha sido preparado correctamente. Y sabemos que no existe ningún riesgo. Al paciente se le tomaron cultivos y los cultivos fueron negativos y esos cultivos tienen un periodo de vigencia adecuado. Y entonces la contaminada es cuando ya tenemos contaminación por el tipo de procedimiento, cuando hay inflamación, puede haber presencia de pus, etcétera. O hay fallas en la técnica de asepsia, hay ruptura de la técnica de asepsia. Y la aséptica es cuando el paciente ya viene con un tejido necrosado, por ejemplo, con exposición de órganos y vísceras, con materia fecal, en donde hay heridas tratadas con retardo y tejido desvitalizado. A estas cuatro clasificaciones se les llama clasificación de Alter-Meyer y también tiene que estar documentada en el expediente para poder determinar qué es el factor de riesgo para ese procedimiento quirúrgico. Y entonces, aquí tienen un protocolo hecho en España, en donde se está hablando solamente de cirugía colorectal, porque entonces estamos hablando de una cirugía limpia contaminada, en donde ya hay un factor de riesgo, y lo que están proponiendo son medidas preoperatorias y posoperatorias. Entonces, aquí nos habla de, por ejemplo, una medida que no está 100% comprobada porque tiene un nivel de evidencia 2B, que es la ducha con gluconato de clorhexidina. En realidad, lo que funciona no es el gluconato de clorhexidina, sino que el paciente se bañe y lleve la piel limpia. Pero ya habíamos hablado que lo que funciona es la técnica con la que se hace la antisepsia y no nada más el antiséptico que se utiliza. También la preparación mecánica del intestino con antibióticos orales. No sirve de nada poner un antibiótico intravenoso inyectado en una solución para colocar un enema evacuante. Eso no tiene ninguna función. Sí, la preparación con antibióticos orales que se absorben al nivel que se está buscando para hacer la cirugía. Administración de ertapenem dentro de la hora inmediatamente previa a la incisión. Y aquí es muy importante volver a mencionar, cuando hablamos de antibiótico profilaxis, el antibiótico profiláctico se coloca 1 hora antes de la cirugía, máximo media hora antes. Y esto tiene que ver con la posología del medicamento, el tiempo de o de absorción que el medicamento va a tener antes de que empiece a tener su efecto. Si nosotros lo ponemos en el transoperatorio, el organismo no va a estar protegido. Y de lo que se trata es de que en el momento de la incisión el antibiótico ya esté metabolizándose. También la preparación estandarizada del campo quirúrgico. En el operatorio o en el transoperatorio, el uso de un protector o retractor en la herida de la fascia. Y bueno, ustedes ya pueden ver ahí todo lo que dicen, no voy a repetir todo lo que ya está en la diapositiva, pero este es un ejemplo de un bundle. En el caso de la de sitio quirúrgico se tiene que analizar el factor de riesgo, el tipo de cirugía y en base a eso establecer el riesgo del paciente y hacer el bundle. En el caso de las neumonías asociadas a ventilación mecánica, pues aquí tenemos también que analizar cuáles fueron los factores de riesgo.
Y dentro de todo este análisis, bueno, el CDC en el Manual de Prevención de Infección de Neumonía nos habla de cabecera elevada del paciente entre 30 y 45 grados centígrados, a menos de que el paciente tenga algún problema como lesión medular en donde no puedo hacer esta posición adecuada para evitar el reflujo de las secreciones o el estancamiento en la base del pulmón. Todos los días hay que evaluar la habilidad del paciente para quitar el ventilador lo más pronto posible, y esto es una actividad en la que todo el equipo interdisciplinario de inhaloterapia, de enfermería y de médicos debemos de trabajar. Mientras menos tiempo tenga el paciente una vía que invade el organismo, mejores resultados va a tener. Hay que lavarse las manos con agua y jabón o con un antiséptico para manos a base de alcohol antes y después de tocar al paciente o de tocar al ventilador, porque no se nos olvide que dentro de las terapias intensivas y en general en cualquier área del hospital, siempre vamos a tener áreas de máximo contacto, y esas áreas de máximo contacto pues son generadoras de este tipo de eventos. Frecuentemente hay que hacer antisepsia, asepsia y antisepsia de la boca del paciente. Esto es muy importante. ¿Qué tan frecuentemente? Eso va a depender de muchos factores, como por ejemplo la condición de criticidad del paciente, pero uno muy importante es la cantidad de personal que pueda existir para el cuidado de ese paciente en el hospital. Y bueno, estamos hablando de una terapia intensiva, en teoría debería de haber una enfermera por paciente, pero sabemos que a veces esa no es la realidad y que la sobrecarga de trabajo evita que hagamos algunos procedimientos que requieren de mucho cuidado, como por ejemplo la limpieza o higiene de la cavidad bucal. Y entonces necesitamos hacer la limpieza. Hay dispositivos especiales a través de los cuales uno puede ir limpiando con una especie de cepillo que no va a lacerar y que puede llegar a las partes más lejanas o más atrás de las comisuras. Y además, bueno, son adecuados porque tienen un eyector que está sacando el agua con la que podamos estar irrigando para limpiar. Hay que utilizar un agente antiséptico o un enjuague bucal. Y si no, bueno, pues por lo menos hacer la higiene de la boca. Es una cavidad húmeda, la boca tiene bacterias y tiene hongos como la cándida, y la boca, al ser una cavidad húmeda y tener microorganismos, genera biocapas o biopelículas, y entonces después vamos a tener ahí placas que van a ser muy difíciles de quitar y que por supuesto están generando infección hacia el paciente. También es importante en el caso de las neumonías el ajuste de la dosis de profilaxis antibiótico, y eso debe de ser de acuerdo al peso, la edad y la hemodilución de cada paciente, teniendo una segunda dosis en caso de intervenciones que puedan ser de larga duración. Aplicar 2 capas de gluconato de clorhexidina al 2% o yodopovidona. Fíjense que no sé por qué razón, como que se me voltearon. Discúlpenme porque esto está hablando de infección de sitio quirúrgico. Y en el caso de las infecciones de vías urinarias asociadas al catéter, pues aquí tenemos que analizar también cuáles son esos factores de riesgo. Nuevamente, lavado de manos con agua y jabón, o a usar un antiséptico para manos con base de alcohol después de tocar el catéter. Importante evitar desconectar el catéter y el tubo del drenaje, mantener el catéter adherido a la piel del paciente porque también es un medio húmedo. También en estos catéteres se forman biopelículas, y el hecho de que ese catéter esté entrando y saliendo remueve estas placas, y al desprenderlas, esas bacterias empiezan a generar colonización en otras partes y entonces a generar la infección. Hay que evitar torcer o doblar el catéter para evitar que se haga, que se quede la orina retenida, y entonces también tengamos un reflujo hacia la vejiga.
Mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga con el mismo objetivo, vaciarla regularmente con el mismo objetivo y la punta del drenaje nunca debe de tocar nada mientras la bolsa se está vaciando. Es muy común, sobre todo en cirugías como las RTU, que dejen, por ejemplo, adentro de un recipiente la bolsa para que esté drenando. Eso es un riesgo muy, muy importante de infección, igual que el no tener cuidado y dejar que este tubo esté rozando con el piso o con cualquier otra superficie que pueda estar contaminada. Algo muy importante para la aplicación de cualquier método bundle es la formación de comités de apoyo en los servicios involucrados, que no tiene que ser necesariamente o únicamente la unidad de vigilancia epidemiológica. La unidad y control de infecciones pueden ser un factor determinante en la formación o la investigación y el establecimiento de los bundles, también de la supervisión, pero esto tiene más que ver con equipos formados dentro de los propios servicios para supervisar que el método se cumpla en todos los pacientes, en todos los momentos, en todos los turnos. Y entonces se forman a estos comités, se hace un diseño de la capacitación que se les va a dar y este diseño de la capacitación tiene que ver con los protocolos, los manuales, los apoyos visuales, los diagramas de flujo, fotografías, etcétera. Se tiene que implementar el protocolo y hacer una medición basal también, hacer la ejecución de talleres de capacitación para las personas que van a participar y también seguimiento y monitoreo con una evaluación trimestral. Sabemos que la aplicación y los resultados que nos van a dar, pues no van a ser a la semana, quizás ni al mes, entonces por eso se sugiere el seguimiento trimestral. La gestión y utilización de insumos para la aplicación de los bundles. Y aquí esto es muy importante, porque de repente ya no llegaron los insumos, ya no nos dieron gluconato de clorhexidina, pero mi bundle estaba basado en el uso de gluconato de clorhexidina y ahora me dieron iodopovidona y eso ya es una desviación. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes y gestionar correctamente los insumos. ¿Y cómo vamos a gestionar esos insumos? Pues pensando, analizando, teniendo la información retroactiva de cuántas infecciones tuvimos en el periodo anterior y calculando la tasa de infecciones para saber aproximadamente cuántos pacientes son los que podrían estar teniendo estos métodos invasivos, el catéter, la cánula, la sonda, la herida, y entonces poder tener el material que se requiere para el cuidado de todos estos pacientes. Y la elaboración de un sistema informático para apoyo de la gestión. Y no sé en otros países, pero en México a veces la recopilación de información nos cuesta mucho trabajo porque implicaría que tuviéramos que aceptar que estamos haciendo algo mal o algo de manera incorrecta y obviamente no queremos dar esa información porque no queremos dar esa imagen, porque no queremos entender que somos falibles y que la seguridad del paciente tiene más que ver con las personas y los procesos que con la falta de materiales. Entonces, necesitamos reforzar los sistemas de apoyo para poder tener información que nos permita tomar decisiones. ¿Qué medidas no son efectivas? ¿Qué medidas, digo, no, ni siquiera pueden ser como un consenso de expertos, que sería el nivel más bajo de evidencia? Por ejemplo, la desinfección del ambiente físico hospitalario como una medida específica para prevenir la infección de sitio quirúrgico. Imaginen que yo voy a decir que si desinfecto la mesa, por eso el catéter ya no se va a infectar. No, la mesa interviene, pero el nivel de intervención es mínimo porque no tiene una relación directa de contacto, de manipulación ni de nada con el catéter o con el tubo orotraqueal. Así que la desinfección del ambiente hospitalario es muy importante, pero no es una medida específica para la prevención. Los cultivos rutinarios en las áreas tampoco.
Cada vez que hay un brote de infecciones, del tipo que sea, lo primero que hacemos es querer tomar de manos, de garganta, de superficies, de ambiente, de todo. Eso no tiene una eficacia demostrada. Desde el año 2008, el CDC determinó que los objetivos por los cuales se toman cultivos deben de, me refiero a cultivos ambientales, no al cultivo del catéter. Los motivos por los cuales se toman cultivos ambientales están bien definidos y es por motivo de investigación, es por motivo de determinar, en el caso de bioterrorismo, qué tipo de microorganismo es, pero no se toman los cultivos cada mes porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos buscando. También considerar medidas excepcionales en cirugías sépticas o en cirugías contaminadas. Las condiciones excepcionales son hacia el paciente en relación al cuidado del paciente, del tipo de antibiótico, de la dosis, de la frecuencia, pero no tiene nada que ver con desinfectar los quirófanos de algún modo especial o con meter instrumentos al cloro cuando esas son medidas que no tienen evidencia científica. Y también la esterilización de frascos de antisépticos, por ejemplo, no tiene eficacia demostrada, y la esterilización de instrumentos o materiales no críticos, como por ejemplo la ropa clínica del paciente, las pijamas del paciente o cosas que no tienen nada que ver o no están relacionadas con la infección. Entonces, eso no tiene eficacia demostrada. Para concluir, el monitoreo de las estrategias de prevención de infecciones asociadas a la atención organizadas en un paquete de medidas en el método Bundle es fundamental para el cumplimiento y el apego en la prevención de infecciones. Las medidas de prevención junto con los insumos necesarios son factores para disminuir significativamente la tasa de infecciones asociadas a la atención y gestionar con las autoridades correspondientes la centralización de las áreas de limpieza, desinfección y esterilización del material contaminado es fundamental. Sí se tiene que supervisar porque sí debemos de mantener la limpieza del hospital porque es parte de una condición de control ambiental hospitalario, pero no quiere decir que solo con esta medida vamos a disminuir la tasa de infecciones. Algo muy importante es una sola práctica no realizada es un bundle no completo. Por lo tanto, no se debe de contar como adherencia al mismo. Una sola medida no tomada es un bundle que no fue eficiente y que no nos va a servir. Y el indicador de calidad para los bundles es absoluto, o se cumple o no se cumple. La seguridad de los pacientes seguirá siendo un factor fundamental en las instituciones y la prevención de infecciones pues es la base de que los pacientes se mantengan en las mejores condiciones. Si nosotros trabajamos para prevenir infecciones, estamos trabajando en prevenir muchas otras cosas. En países de medianos ingresos, por ejemplo México, los paquetes de medidas son una buena alternativa para la prevención porque siempre van a tener un costo menor que el tratamiento para un paciente que ya se infectó. Y en la implementación de todos estos paquetes se requiere de insumos y materiales estériles. Por lo tanto, de manera indirecta, también estos procesos de esterilización tienen un papel preponderante en la prevención de infecciones de todo tipo, no solamente las de sitio quirúrgico. Y por eso es importante establecer mejores prácticas y definir en un equipo multidisciplinario qué es lo que vamos a hacer para la prevención de todos estos eventos adversos. Por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Fabiola. De verdad que usted ha sido muy generosa con todos nosotros en esta tarde de pasearnos y hacernos ese amplio recorrido de lo que es importante la aplicación de los bundles en todo este tema de las infecciones asociadas al cuidado, que sin duda pues se pueden resumir en prácticas estandarizadas basadas en la evidencia que han demostrado pues una eficacia contundente en los resultados y sobre todo en la prevención de esas infecciones
o de esos procesos, digamos, que se asocian pues a la seguridad del paciente y que, como usted muy bien lo dijo, son ampliamente prevenibles, que se pueden manejar si ponemos pues en práctica todas esas recomendaciones. Yo invito a todos los que están conectados para que formulen sus preguntas y antes, pues a mí sí me gustaría antes que, que todos pues se animen. Hacerle una pregunta muy importante, doctora Fabiola, con relación al tema del seguimiento de la eficacia una vez se hayan implementado los bundles, bien sea en cualquiera de las patologías que usted presentó allí, de esos eventos, o digamos así, eventos de seguridad. Desde su experiencia, cómo se ha medido la eficacia o qué indicadores se construyen. Bueno, asumiendo que los bundles pues se aplican de manera completa, porque como ya lo dijimos, o son todo o nada, ¿sí? Y la idea pues es mirar luego el impacto que eso produce, ¿no? Dentro del proceso, desde su experiencia, o usted que conoce cómo se hace ese seguimiento, ese monitoreo de esa eficacia, de que efectivamente esos paquetes están logrando pues finalmente la prevención en esos eventos. En general, cuando se han aplicado, por ejemplo, uno que hemos visto que se aplica y que tiene un apego adecuado es el relacionado a la infección de vías urinarias. Generalmente, en ese procedimiento no intervienen los médicos porque es un procedimiento que hace enfermería y entonces puede hacerlo de acuerdo a un protocolo establecido. No así cuando es un procedimiento quirúrgico porque el médico llega y da indicaciones y dice que él prefiere que se haga con tal antiséptico y no con el otro, o él prefiere que se haga en tanto tiempo, o etcétera. En el caso del catéter, el catéter lo pone el médico y entonces vemos que a veces los intensivistas o los cirujanos no tienen un apego al uso de equipo de barrera máxima, o los residentes o los internos no quieren usar el equipo de barrera máxima y entonces eso hace que la técnica falle. En el caso del catéter urinario, hemos visto mucho más apego porque la enfermera hace bien su procedimiento, se lava las manos, utiliza la técnica adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás uno de los principales problemas pueda ser el hecho de que no siempre se cuenta con el material suficiente. Entonces, medir el apego cuando no tenemos los recursos, pues es un poco complicado porque pues no podemos medirlo, a veces sí y a veces no, y ya hubo ahí una desviación al proceso. Sin embargo, sí se ha visto la reducción de infecciones de vías urinarias cuando el apego por más de 3 meses se ha llevado a cabo con un método bundle. Y la recomendación de cualquier documento que lean sobre bundle es que se aplique de manera paulatina, que vayamos gradualmente aplicándolos y no querer aplicar todos los bundles en todos los pacientes de una sola vez, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco y si ya logré el apego al de vías urinarias, pues luego me voy quizás con el de catéter, etcétera, ¿no? En México se hace mucha vigilancia sobre los accesos vasculares con las clínicas de catéteres, pero el otro problema sigue siendo el recurso humano, porque las clínicas de catéteres no siempre funcionan en todos lados 24 horas y cuando no tengo personal en la noche que vea catéteres, pues ahí a la mañana siguiente ya alguien despegó el apósito o instalaron uno nuevo y nadie vigiló cómo se instaló y entonces ahí ya tenemos otra vez desviaciones, ¿no? En fin, que esto tiene que ser una cultura institucional y debe de generarse una política desde la dirección del hospital para que las direcciones se comprometan a tener el personal, los recursos, la capacitación y además también darle seguimiento a las desviaciones en el sentido de que no me importa si es el médico más famoso, más antiguo, el que más documenta, el que más investiga, debe de hacerlo de la misma manera, ¿no? Porque
aunque sea el mejor médico, puede tener las manos sucias, puede tener las barbas largas y contaminadas y va a generar un riesgo para el proceso. Muchas gracias. La otra cosa que te quería decir respecto a cómo se aplican en México, en el año 2019 se empezaron a aplicar como un protocolo de la Dirección General de Educación y Calidad en Salud. ¿Cuál es el problema de esta aplicación? Porque el protocolo está bien diseñado para las 4 principales infecciones. El problema de la aplicación es que se aplica solo en terapias intensivas. Y en nuestro país, en los hospitales de alta concentración, yo puedo tener en un área de medicina interna a un paciente intubado por 20 días. Así que si no lo aplico en todo el hospital, pues no sirve. De acuerdo. Bueno, abrimos los micrófonos para que cualquier persona que esté interesado y quiera pues aprovechar todo este conocimiento de la doctora y toda la experiencia de la doctora Fabiola, pues sí puede ser la pregunta que crea conveniente. Entonces, Doctora Fabiola, Juan Carlos Morales, de la Red Salud con Subsidio. Buenas noches, doctora Piedad hola y Juan Carlos. colegas. Doctora, pues primero felicitarla, una presentación con una claridad, con una sencillez, pero al mismo tiempo una proyección pues muy, muy interesante. Yo quería preguntarle básicamente, pues usted explicaba al principio el ejercicio de alguna manera que se hace para la construcción de estos conjuntos, digamos, de evidencia, pero ¿hay algún, no sé si me perdí algún pedazo, creo que no porque estuve muy, muy pegado todo el tiempo, pero ¿hay algún sitio donde uno pueda conseguir esa evidencia o eso se construye, como usted lo explicaba básicamente al principio, pues haciendo como un trabajo de investigación? No, sí existe evidencia. Por ejemplo, el que yo les mostré de cirugía colorectal es un trabajo de España y así está documentado. En un hospital en Murcia y está bien documentado. Ellos tienen muchos bundles documentados. Hay algunos documentados en Perú, hay muchos documentados en Estados Unidos y en algunos hospitales de Francia y de Alemania. Solo hay que ver, o sea, buscar específicamente el bundle que quieres para que te salga la información. En el caso del de infección de sitio quirúrgico, sí, no hay uno general, pues no hay protocolos de prevención de infección de sitio quirúrgico donde tú sigues lineamientos generales, pero no hay específicos, más bien, hay que hacer un bundle específico para el tipo de infección que más se te esté presentando en el hospital. Por ejemplo, ese de cirugía colorectal que hicieron en España, lo hicieron precisamente porque hacen mucha cirugía de ese tipo y la tasa de infección se elevó tremendamente y entonces el médico responsable de el área de cirugía colorectal fue el que tuvo la intención y que desarrolló todo el protocolo basado en los factores de riesgo. Entonces, de la misma manera debe de suceder pues en una terapia intensiva, en donde ya es mucho más sencillo porque ¿cuáles son los factores de riesgo de la infección del catéter? La manipulación, el sitio de inserción, la sepsis, la antisepsia. Entonces, eso es mucho más fácil de estandarizar. Un aspecto que ha funcionado, por ejemplo, en México, en donde sí se llevan a cabo bien las clínicas de catéter, es que el apego se basa en que antes todas las enfermeras, yo soy enfermera intensivista y todas las enfermeras manipulábamos catéteres. Y entonces no había estandarización, porque es muy difícil estandarizar a 200 personas y vigilar a 200 personas 24 horas del día. Entonces, en las clínicas de catéteres tenemos a un grupo de expertas en catéteres que aplican el protocolo, que lo vigilan y que han dado mejores resultados, porque es más fácil estandarizar a un grupo de 5 o de 10 que a 200 en un mismo proceso, sobre todo cuando hablamos de procesos de riesgo.
Entonces, sí hay mucha información sobre el bundle. El CDC tiene también ya determinados cuáles son esos paquetes de medidas. Vienen incluidos en las guías de prevención de sitio quirúrgico, de prevención de bacteremia y de prevención de infección de neumonías. Solo hay que sacar de ahí la información, pero también es importante porque es algo que desde que el doctor Pronovost empezó a documentar los bundles, él dijo, hay que seguir agregando evidencia. Entonces el CDC permite en una liga que ustedes sigan agregando datos que hagan más fuerte esa evidencia científica, porque pues el metaanálisis va a crecer más para poder determinar que bajo estos parámetros sí funciona la prevención. Gracias, doctora. Muy Bueno, ilustrativo el tema. Muchas gracias. bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta sobre cuáles son los cuaternarios de amonio. Miren, no sé cómo se llamen en cada país. En México tenemos benzal, antibencil, todo lo que diga dimetiletilamonio en las etiquetas es un cuaternario de amonio. Y yo digo que es como el demonio, porque esas soluciones tienen, aún nuevas, son un medio de cultivo para las pseudomonas, porque las pseudomonas se alimentan de amoníaco y estas soluciones lo que tienen es amoníaco. Entonces, en los hospitales no se deben ya de utilizar como desinfectantes porque son un riesgo. Sirven para limpiar pisos, pero nada más. Entonces, los cuaternarios de amonio, por ejemplo, hay lugares en donde de manera equívoca tienen una budinera o una caja metálica con cuaternario de amonio y tijeras ahí sumergidas para que las mantengan desinfectadas. Eso es un caldo de cultivo. Estoy segura que si ustedes tomaran un cultivo de esa solución, encontrarían pseudomonas en el cultivo porque de ahí se alimentan. Y las pseudomonas, pues por lo menos para México, es una de las bacterias multidrogo resistentes que más existen en los hospitales. Muchas gracias, doctora Fabiola. Bueno, hay otra pregunta que se refiere a cuál sería el tiempo estándar para la absorción del antiséptico por la piel y cómo saber cuál es el antiséptico apropiado para cada paciente para utilizarlo cuando se requiera. Es que, como ya explicaba, no existe un antiséptico único, no existe un antiséptico que sea mejor que otro. Los antisépticos, por ejemplo, el alcohol es excelente, es extraordinario. Lo han desprestigiado porque dicen que fija proteínas, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Cualquier proceso de antisepsia, cualquier proceso de desinfección o cualquier proceso de esterilización van a depender en todos los casos de la limpieza previa o de la piel o de la superficie que vamos a pretender desinfectar o esterilizar. Entonces, en la piel, el antiséptico, el poro va a estar invadido por polvo, por grasa, por células descamadas. Entonces, es muy importante limpiar primero con jabón. El antiséptico no es un jabón. El antiséptico es eso, un antiséptico. Un agente que cuando lo ponemos inhibe el crecimiento de los microorganismos por un periodo. Y entonces, después de ese periodo, los microorganismos vuelven a tener un sistema de reproducción, dependiendo del tipo de microorganismo que sea. Entonces, en la piel necesito que el antiséptico penetre, pero si en ese poro, imagínense que ustedes tienen un vaso y adentro del vaso ya hay un montón de cosas. Obviamente, cuando yo quiera que algo penetre, pues va a llegar hasta donde se le permita, porque lo demás ya está ocupado. Entonces, si yo tengo un poro limpio, el antiséptico penetra más rápido, aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Pero eso también depende de la técnica.
Ahora hay gente que solamente pasa la esponjita del aplicador y ni siquiera genera presión o no hace la técnica rotatoria para poder ayudar al antiséptico a que penetre sobre la piel. Muy importante que la piel esté limpia. Así que primero lavo con un jabón, retiro el jabón con una gasa humedecida y ahora sí, aplico el antiséptico, dejo que se seque la piel y aplico el antiséptico para que la piel se empape y el antiséptico penetre. Ya que pasaron esos 3 minutos, que incluso puede ser dentro de la misma técnica de aplicación, ya que pasaron esos 3 minutos, retiro el excedente sin friccionar, porque solo quiero quitar el excedente y ahora sí cubro con los campos el sitio donde voy a operar o a poner el catéter o lo que yo vaya a hacer. Es distinto con la colocación de la sonda urinaria, pero también requiere de su técnica, requiere de doble guante, requiere de todo el protocolo, pero el antiséptico es muy importante y la actividad residual, mira, en el caso del gluconato son 15 horas o más. En el caso de la iodopovidona son 10 horas. Nunca nos vamos a tardar esa cantidad de tiempo en un procedimiento de este tipo. Y en el caso de una cirugía, por ejemplo, de columna, que a veces sí, pues, o de corazón, por ejemplo, que a veces sí son cirugías muy prolongadas de 10, 12 horas, el problema no va a ser el antiséptico, porque el antiséptico lo aplicaste, cubriste con campos estériles y ya quedó protegida la piel. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es dar otra aplicación de antibiótico en el lapso de horas apropiado para mantener la concentración sérica de antibiótico en el transoperatorio. Y esos protocolos también están ya bien documentados. Muchas gracias, doctora Fabiola. Bueno, la verdad es que tenemos el tiempo bastante apretado. Sin embargo, aquí hay una pregunta importante pues que quiero que aquí en el chat, y es que se relaciona con el comentario que usted hizo en relación a la colocación de una gasa para la absorción de la pérdida de líquido serohemático. Entonces preguntan que si esa gasa, ¿en qué tiempo debe retirarse post colocación inmediata del catéter? Bueno, en realidad, todos nosotros cuando hemos estado en terapias intensivas sabemos que tenemos, por ejemplo, un paciente anticoagulado y que no va a dejar de sangrar. La gasa es un mecanismo para tratar de hacer hemostasis y que no siga sangrando, pero la gasa la vas a tener que dejar ahí, ¿no? A veces hasta tenemos que generar un poco de para que deje de sangrar. Entonces, la gasa la vas a dejar ahí, es una gasa estéril, inmediatamente, digo, tampoco vas a dejar una gasa que cubre el catéter, es un pequeño cuadrito de gasa que solamente se coloque en el sitio de inserción para tratar de favorecer la coagulación y después se cubre con el catéter y se va a quedar ahí. No necesitas retirarla y cuando sea el tiempo apropiado, a los 7 días, o quizás antes, ¿no? Porque a veces el mismo catéter se despega por la cantidad de sangrado, entonces ya tendrás que evaluar si se tiene que dar un punto, si hay alguna otra complicación en ese sitio de inserción, pero la gasa la vas a colocar, el pequeño pedacito de gasa, vas a cubrir con el apósito y lo vas a dejar ahí. Recuerda que el apósito está estéril, la piel está limpia y la gasa también está estéril, así que no tiene por qué ser un problema. Muchas gracias, la verdad es que, bueno, ya todos se han animado muchísimo, hay muchas preguntas aquí en el chat, estamos haciendo pues el mayor esfuerzo, pero hay otra pregunta que es importante en relación a la opinión que usted tiene con relación a la colocación de gasas secas o con antiséptico en los sitios de unión de las sondas y sus sistemas de recolección. Por ejemplo, en las sondas orogástricas, bolsas recolectoras o sondas urinarias o bolsas recolectoras. Miren, cualquier medio húmedo, así tenga un desinfectante, por ejemplo, yo puedo empapar, no, hagan ustedes la prueba en su casa.
Empapen en cloro un paño de los que utilizan para limpiar una mesa y déjenlo ahí y verán que al rato va a oler mal, no a cloro, va a oler a suciedad, a bacterias. Cualquier medio húmedo siempre va a reproducir microorganismos. Los desinfectantes y los antisépticos y los antibióticos no actúan de esa manera. Tienen un tiempo de aplicación y después los microorganismos se van a volver a generar. Por eso los dispositivos se clasifican en crítico, semicrítico y no crítico. Una bolsa urinaria es no crítica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidar que no se arrastre en el piso, cuidar que el dispositivo para drenarla no esté rozando con el piso, pero no necesito hacer ningún otro procedimiento, porque entonces tú estás haciendo una manipulación excesiva de ese dispositivo, estás generando más humedad de la que el medio debe de tener y entonces estás generando un riesgo. El hecho de que no esté rozando con el piso es para evitar la colonización de la parte exterior de la bolsa, porque en realidad la bolsa tiene una válvula que evita el reflujo, ya que la orina está en la bolsa, y también tiene un filtro microbiológico, así que no tendrían por dentro por qué pasar las bacterias. El problema es cuando alzamos la bolsa para medir la orina y entonces provocamos el reflujo de la propia sonda, no necesariamente de la bolsa. Yo no estoy de acuerdo en los medios húmedos porque el desinfectante no actúa así y porque está húmedo y todo lo húmedo genera contaminación. Mira, Bueno, aquí tienen un comentario que estoy viendo, discúlpame, de Juan Carlos. Dice que el uso del alcohol está relacionado a la concentración y eso es verdad. El alcohol para hacer antisepsia y para tener su mejor actividad biocida, es decir, para inactivar y eliminar microorganismos, es del 70 al 74%. Y en los casos en donde el alcohol es mucho más concentrado, como el 90, el 95, 96%, ahí sí puede generar fijación de proteínas y ese alcohol es el que se utiliza por recomendación de la OMS para diluirlo con peróxido de hidrógeno y hacer soluciones alcoholadas para la antisepsia de las manos. El alcohol de uso el que nosotros tenemos en el hospital debe de estar entre el 70 y el 74%. bueno, muchas gracias, doctora Fabiola. Bueno, ya para terminar, porque pues usted ha sido muy generosa con nosotros y de expresarnos todas esas experiencias y esas dudas que todos pues hemos manifestado aquí con las preguntas. Ya para terminar, doctora Fabiola, nos gustaría que nos diera pues como que unas recomendaciones claves importantes a la hora de establecer, de implementar los bundles en los servicios y bueno, esas metas exitosas pues que se requieren para que nosotros podamos en nuestras instituciones de salud poder llevar a cabo y contribuir así pues a la seguridad del paciente. Pues mira, pienso que esto que ustedes hacen contribuye mucho porque el conocimiento estandarizado es básico. Si cada quien sabe algo distinto y cada quien trata de demostrar que sabe más que el otro, pues es muy difícil. Entonces, formando grupos de expertos y dándoles los documentos de estudio en los cuales nos vamos a basar para hacer el protocolo, pues vamos a poder estandarizar el conocimiento. Y además, involucrando a nuestros compañeros en los servicios en lo que estamos haciendo. No porque yo sea jefa quiere decir que yo tengo que liderar todo o que yo soy la única que sé o la que más sé. Si yo permito que los demás se involucren, también se comprometen y también dan el seguimiento adecuado porque toman el bundle como propio. Entonces, me parece que la manera es la estandarización del conocimiento, que todos sepamos lo mismo, que todos podamos aportar y que todos actualicemos ese conocimiento en la medida que va cambiando, me parece que es la manera más adecuada. Doctora Fabiola, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente, agradecerle porque
pues usted nos ha traído a colación muchas prácticas que son importantes, que además no son difíciles de implementar y que el costo, efectividad, pues es bastante representativo y que vale la pena y que con eso pues estaremos contribuyendo a salvar vidas finalmente, ¿no? Impactar en la calidad de la atención de nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias. La Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente es su casa, como lo es para todos los que están aquí conectados, y extendemos, primero pues agradecemos por haberse conectado y estar siguiéndonos en todos estos procesos de intercambio de conocimiento, de experiencia y de construcción finalmente, ¿no? Para una mejor atención en salud. Entonces, queremos pues decirles que continuamos en las convocatorias para la presentación de experiencias, están abiertas completamente, ya les voy a mostrar la agenda. El objetivo principal de estos espacios pues es generar permanentemente conocimientos, intercambiar conocimiento con los distintos líderes en seguridad del paciente en diferentes lugares de Latinoamérica. Como usted lo dijo aquí, ninguna experiencia es más o menos, todas las experiencias son importantes y de alguna manera aportan a esa seguridad que queremos, a esa mejor salud, a esa mejor atención que queremos tener y que es pues el ideal de todos. Entonces, están cordialmente invitados para que se continúen postulando en nuestra convocatoria, para que vayan presentando sus trabajos, sus experiencias. La idea es que de aquí pues luego hagamos un consenso en todas estas experiencias y poderles luego socializar cuando ya pues terminemos toda nuestra agenda, que termina hasta el año 2022, hasta diciembre del 2022. Como ustedes lo pueden allí observar, están todos cordialmente invitados. Nuestro próximo cita con la seguridad del paciente es el 3 de junio y estaremos hablando sobre la prevención de eventos tromboembólicos. Entonces, allí para los que están conectados y vayan mirando en qué pueden traer sus experiencias, que son pues importantes y fundamentales para nuestros pacientes y nuestras prácticas. También estamos consolidando el banco de expertos de seguridad del paciente, donde ustedes se pueden nominar y poder allí hacer también ese diálogo de saberes, ese compartir de conocimientos que mejoren pues la seguridad en nuestras instituciones. Entonces, y decirles que la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente está presente en las distintas redes sociales. En YouTube, tenemos canal YouTube, como ustedes pueden observar allí. Tenemos Twitter y tenemos correo electrónico donde ustedes pueden escribir sus inquietudes y bueno, todo lo que a su saber consideren y que sea de su interés. Quiero decirles que en este momento hemos hecho cambio de la red, del nombre, porque antes la llamábamos Red de Conocimiento en Seguridad del Paciente. Entonces ahora le hemos hecho una nueva denominación, que Red Iberoamericana de Conocimiento, para que todos estemos pues allí incluidos en Latinoamérica, todos los hispanoparlantes. Entonces, importante pues que tengan en cuenta. Todas estas charlas van a estar allí publicadas en el canal de YouTube para que aquellas personas pues, que quieran ver con mucho más detalle lo que hoy pues, nos ha brindado generosamente y nos ha compartido la doctora Fabiola, pues lo puedan volver otra vez a mirar. Y también que lo puedan compartir pues con aquellas personas o compañeros dentro de las instituciones de salud que no pudieron conectarse en el día de hoy. Entonces, están todos allí pues cordialmente invitados para que participen. La otra invitación que queremos hacerle es ayudarnos en este proyecto. Estamos desarrollando un proyecto que es multicéntrico, de colaboración interinstitucional. Como ustedes pueden observar allí, hay instituciones educativas, instituciones de salud,
para conocer la percepción de la seguridad del paciente, los trabajadores de salud durante toda esta pandemia COVID. Ustedes saben que el COVID pues ha partido nuestra historia en dos y nos ha llevado a reflexionar muchas cosas, muchas situaciones que seguramente ya no serán igual que como lo hacíamos antes de COVID, y esto pues seguramente nos va a aportar y nos va a ayudar estos resultados a mirar una perspectiva, a ver cómo ha sido esa percepción de la seguridad del paciente en estos tiempos pues totalmente diferentes a los normales, y que nos ayuden a proyectar oportunidades de mejoramiento y nuevos desafíos en todo este proceso. Les vamos a compartir el link allí en el chat, y también pues se los enviaremos a sus correos para que lo difundan a todos sus compañeros de trabajo en toda Iberoamérica. Están todos también cordialmente invitados y les agradecemos de antemano para que pues participen allí, porque seguramente los resultados de esto pues nos ayudará a todos. Es una lectura pues de todas las regiones que se involucren allí. Entonces, muchísimas gracias. Hemos pues culminado. Hacerles la invitación para el próximo evento. Y bueno, que pasen una muy buena noche y muchas felicidades, y cuídense muchísimo.